Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Jiménez y les doy la más cordial bienvenida a El Reto es de Matemáticas para Todos. El día de hoy nuestro reto nos permitirá profundizar en el tema de secciones cónicas. Para ello nos acompaña el maestro Agustín, así es que sin más, el día de hoy el reto es calcular el valor de los radios R y S que se obtienen al realizar cortes horizontales en un cono, como se muestran en la siguiente figura. La primera definición conocida de sección cónica surge en la antigua Grecia, cerca del año 340 a.C., por el matemático Menegmo, donde fueron definidas como secciones de un cono circular recto. Los nombres de hipérbola, parábola y elipse se deben a Polonio de Perge. Actualmente, las secciones cónicas pueden definirse de varias maneras. Estas definiciones provienen de las diversas ramas de la matemática como la geometría analítica y la geometría proyectiva, etc. Se denomina sección cónica a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en 4 tipos. Hipérbola. En geometría analítica, una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. Parábola es el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta llamada directriz y un punto interior a la parábola llamada foco. Elipse. La elipse es una curva plana y cerrada, simétrica respecto a dos ejes. Circunferencia. La circunferencia es una curva plana y cerrada, tal que todos sus puntos están a igual distancia del centro. Las curvas cónicas son importantes en la astronomía. Dos cuerpos masivos que interactúan según la ley universal de la gravitación describen órbitas similares a secciones cónicas, elipses, hipérbolas o parábolas en función de sus distancias, velocidades y masas. También son muy útiles en aerodinámica y otras aplicaciones industriales, ya que permiten ser reproducidas por medios simples con gran exactitud, logrando volúmenes, superficies y curvas de gran precisión. Muy bien. Con un cuchillo vamos a hacer un corte perpendicular a la base de un cilindro. La pregunta es, ¿qué forma tendrá la nueva cara del cilindro después del corte? Para ello, lo que tenemos que hacer es recordar los cortes en las secciones de conos y cilindros. Entonces, antes de responder esta pregunta de qué forma tendrá la nueva cara del cilindro, vamos a recordar algunos conceptos. Si nosotros tenemos un cono como el que aparece aquí en la figura de la izquierda y con un plano realizamos un corte horizontal a la base, a la hora de quitar o de hacer el movimiento del plano, al cortar el cono, lo que nosotros vamos a obtener es una circunferencia. En el corte se obtiene una circunferencia. De manera similar, si nosotros hacemos a un cono un corte oblicuo sin tocar la base del cono, lo que nosotros vamos a obtener, como se muestra en la figura, es una elipse. Sin embargo, si hacemos un corte oblicuo que corta la base del cono, lo que nosotros obtenemos en la sección del corte es una parábola. Eso lo debemos de tener muy en cuenta y tenerlo claro, ya que estas secciones se llaman secciones cónicas. Ahora, yo les invito a que ustedes puedan realizarlo. A lo mejor, si tienen en casa material como plastilina, pueden formar el cono y realizar los cortes para que efectivamente comprueben que se forma la circunferencia, la elipse y la parábola. Pero, ¿qué sucede con un cilindro? Vamos a pensar ahora que vamos a hacer el corte también al cilindro con un plano. Primero vamos a hacer un corte perpendicular a la base del cilindro y podemos observar que lo que se obtiene es un rectángulo. Si a ese cilindro hacemos un corte, pero ahora paralelo a la base del cilindro, lo que nosotros obtenemos, o la sección que se obtiene en dicho plano, es una circunferencia. Y si hacemos un corte oblicuo al cilindro, pero sin tocar la base de dicho cilindro, lo que nosotros vamos a obtener es una elipse.
Ok, después de que recordamos estos conceptos y después de verlos gráficamente, nosotros ahora sí podemos ir y retomar nuestro reto previo y dice que el cuchillo va a hacer un corte perpendicular a la base del cilindro y la pregunta es, ¿qué forma tendrá la nueva cara del cilindro? Pues después de haber recordado estos conceptos, podemos ver que la nueva cara del cilindro va a ser un rectángulo. Entonces, la respuesta al reto es, vamos a obtener un rectángulo. Realmente no era tan complicado, sin embargo, necesitábamos recordar dichos conceptos. Los matetips del día de hoy son: 1. Toma en cuenta que la mayoría de los conocimientos están seriados, es decir, se retoman conocimientos previos, por lo que es importante que pongas mucho empeño en aprender cada uno de los conceptos nuevos. 2. Estudia todos los días al menos 30 minutos. 3. Evita desesperarte. Si otros compañeros resuelven un problema antes que tú, pues cada quien tiene su propio ritmo de aprendizaje. Estos fueron los matetips. Vamos a resolver el reto del día de hoy. Entonces tenemos un cono en el cual se han hecho cortes paralelos a la base y se han formado unos nuevos radios, un radio R mayúscula y un radio S. El problema es calcular el valor de dichos radios sabiendo que se hicieron a diferentes alturas del cono. Como podemos ver aquí, tenemos una altura de 5 y respecto a la base tenemos una altura de 6. Y el cono total tiene una altura de 15 centímetros y una base de 12 centímetros. Entonces tenemos que observar muy bien nuestra figura. Para ello podemos ver que dicha figura o dicha imagen la podemos dividir en dos triángulos y vamos a retomar conceptos de semejanza de triángulos para poder resolver este problema. Entonces, ¿qué podemos observar? Que tenemos un triángulo grande que tiene una altura de 15 centímetros y una base de 6 centímetros. Hay que tener cuidado con esto porque nos dice que toda la base mide 12, lo cual implica que tiene un radio de 6 centímetros. Entonces, vamos a retomar. Nosotros tenemos un nuevo triángulo, el cual tiene una altura de 15 centímetros y tiene una base de 6 centímetros. Y ahora vamos a retomar o vamos a calcular el valor de R tomando este nuevo triángulo que se forma, el cual podemos observar que tiene una altura de 5 centímetros. Lo voy a poner aquí. Y tenemos un radio de R, que precisamente ese es el valor que nosotros queremos calcular. Pero sabemos que estos dos triángulos, estos dos que se forman, son triángulos semejantes, ya que comparten mismos ángulos y tienen lados de manera proporcional. Para ello, entonces únicamente tenemos que plantear el problema diciendo la altura 15 del triángulo grande corresponde a la altura del triángulo pequeño, como la base 6 corresponde a la base R. Ya que tenemos planteado nuestro problema, únicamente vamos a despejar y procedemos a resolver. Entonces tenemos que el valor de R es igual a 6 por 5 entre 15, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar. R es igual a 30 sobre 15 y 30 sobre 15 nos dan 2. R vale 2 centímetros. Con ello hemos calculado el primer radio, el radio más pequeño. Le vamos a poner aquí, en vez de poner R, le vamos a poner ya el valor 2 centímetros. Vamos a proceder con el radio S. Vamos a hacerlo de manera análoga. Entonces tenemos un triángulo grande, lo voy a poner aquí, que es el mismo triángulo que utilizamos en la parte de arriba, que tiene una altura de 15 centímetros y una base de 6 centímetros, y ahora tenemos un nuevo triángulo. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado porque la altura de este nuevo triángulo no es de 6 centímetros. Ese es un error que podíamos cometer a la hora de estar analizando este problema. Como me dan este dato de 6, podemos decir, ok, entonces el nuevo triángulo tiene una altura de 6. Entonces, como toda la altura del cono vale 15,
y esta parte mide 6, lo que tenemos que hacer para calcular la altura de este nuevo triángulo que se forma es a los 15 centímetros restarle 6. Y entonces si a 15 le restamos 6, nos queda una altura de 9 centímetros. Hay que tener cuidado con ello. Entonces, el nuevo triángulo que se forma, que lo voy a marcar aquí, podemos ver, esta es una altura de 9 y tenemos una base de S, que es lo que queremos calcular, el radio S. Para ello, nuevamente utilizando semejanza de triángulos y con la misma analogía que son triángulos semejantes, procedemos a encontrar el valor de S. Entonces, sabemos que 15, que es la altura del triángulo grande, se corresponde con 9, que es la altura del triángulo más pequeño, como 6, que es la base, se va a corresponder con el radio S, que es el que queremos calcular. Planteamos nuestro problema, entonces S es igual a 6 por 9 entre 15. Hacemos la multiplicación. S es igual a 54 sobre 15. Tenemos que hacer la división, entonces 54 entre 15 cabe 3 veces. 15, 9, llevamos 1, 4, 5, ok, 0.6 por 5, 30, 9, perdón, aquí era 0, y el valor es 3.6. Entonces tenemos que el valor de S es 3.6 centímetros. Con ello podemos quitar el valor de S aquí y tenemos que es 3.6 centímetros. ¿Qué era lo que nos pedía el problema? Teníamos que calcular los dos radios después de hacer dos cortes paralelos a la base. Ya los hemos calculado. Un radio es de 2 centímetros y otro radio es de 3.6 centímetros. Entonces, utilizando cortes en un cono y utilizando semejanza de triángulos, hemos podido resolver el reto del día de hoy. Si quieres seguir practicando en casa, no olvides anotar este reto. Calcular el valor de la altura del cono. Si ya tienes las respuestas, no olvides mandarlas al correo que está apareciendo en pantalla. Y bien, esto ha sido todo por hoy, pero nos vemos próximamente en nuestro siguiente reto.